Hola mi gente, ¿cómo va todo? Un saludo muy especial para toda la comunidad que sigue nuestro canal y trabaja mano a mano con nosotros. En esta ocasión vamos a estar trabajando con la continuación de nuestro video anterior dedicado a los ángulos. Les invito a que visite dicho video para refrescar todo su contenido. En esta ocasión mencionamos parte de él, vimos el concepto de ángulos y la notación, vimos los elementos de los ángulos, acentuando que todo ángulo tiene un lado inicial, un vértice y un lado terminal. ¿De acuerdo? También hicimos énfasis en que existen 4 sistemas de medida de ángulos que son los más comunes. Entre lo que vamos a señalar, el sistema centesimal, el sistema circular, el sistema Mills y el sistema sexagesimal, que es el que vamos a estar desarrollando en este curso. Y tomando en cuenta exactamente esto, entonces podríamos hablar de cómo se clasifican los ángulos en este sistema. Clasificación de los ángulos en el sistema sexagesimal lo vamos a ver de dos formas, atendiendo a su giro y atendiendo a sus medidas. No te puedes perder la primera parte de esta serie de videos en la que se señalan detalles importantísimos, conceptos, ejemplos y todo esto, ¿de acuerdo? Esta segunda parte va a estar enfocada en un grupo de ángulos especiales. Vamos a dar inicio con ángulos congruentes. Dos ángulos son congruentes cuando tienen exactamente la misma medida. En esta ocasión traigo una sorpresita porque vamos a hacer uso de una herramienta poderosísima para desarrollar este tipo de temas, como lo es la plataforma GeoGebra. Como pueden ver, esta es la plataforma GeoGebra que nos permitirá eh, mostrar ejemplos eh, que podemos manipular, podemos mover y será más explícito nuestra explicación. En esta ocasión voy a elegir esta ventana en la cual se despliega esta serie de opciones. Voy a elegir ángulos y vamos a hacer la construcción de dos ángulos. El primero va a ser el ángulo ABC. Fíjense bien, un ángulo que tiene 45 grados. El segundo ángulo será el DEF. Si se dan cuenta, cada ángulo tiene 45 grados y concuerda con la parte que habíamos mencionado, es decir, con el concepto de ángulos congruentes. Vamos a ponerle aquí cada lado a cada ángulo, lado inicial y lado terminal, y en el segundo ángulo también. Esta es una parte, como les decía, que nos permite cierto dinamismo, porque si moviéramos uno de estos puntos, cualquiera, lo movemos, podemos visualizar diferentes medidas. Por ejemplo, el ángulo ABC ahora tiene una nueva medida que si yo moviera el punto F, le hiciera el mismo movimiento, voy a ver que siguen con la misma medida, ¿de acuerdo? Si muevo al C hasta construir un ángulo de 90 grados, tendría que mover el F hasta construir el ángulo de 90 grados, lo que me va a permitir seguir trabajando con ángulos congruentes. Ahora vamos a ver
el, el otro grupo de ángulos. El otro grupo de ángulos es ángulos adyacentes o que forman un par lineal. Veamos la definición y luego pasamos a GeoGebra a ver el ejemplo. ¿De acuerdo? Dice que dos ángulos son adyacentes cuando tienen el mismo vértice y uno de sus lados es común entre ellos. Y dice también que si forman un par lineal, o sea, que se va a formar un par lineal cuando los lados exteriores forman una línea recta. Vamos a ver a qué se refiere esto en un ejemplo. Aquí vamos a limpiar nuestra pizarra, volvemos al inicio y ahora vamos a construir ángulos adyacentes. Elijo mi opción de ángulo. Voy a tener, por ejemplo, el ángulo ABC de 36 grados. Le voy a colocar sus rayos para que quede bien claro y bien definido. Y luego voy a construir un segundo ángulo que cumpla con el concepto que acabamos de ver. Le doy al punto C, al punto B y al punto D. Fíjense bien, aquí se construye otro ángulo y podemos visualizar lo que dice el concepto. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen el mismo vértice y tienen un lado en común entre ellos. ¿De acuerdo? Vamos a mover la medida del ángulo beta y la medida del ángulo alfa. Con esto podemos hacer rejuego como lo hicimos en el caso anterior. Fíjense bien, si yo muevo el punto C, fíjense cómo van variando los valores de los ángulos. Pero no solamente puedo mover el ángulo C, el lado C. Podría mover el lado D y ver cómo se obtienen diferentes medidas. Estos ángulos son adyacentes debido a que tienen el mismo vértice y un lado en común entre ellos. ¿Cuál es el lado en común? Entre el ángulo ABC y el ángulo CBD. El lado en común es el lado B hasta C. Pero nos dice el concepto que si los ángulos, que si aparte de ser adyacente, yo tengo que los lados exteriores forman una línea recta, entonces a esto decimos que son ángulos que forman un par lineal y podría estar jugando con el lado BC. Fíjense que al moverlo siguen siendo ángulos adyacentes, tienen el lado en común, tienen el mismo vértice, pero sus lados exteriores forman una línea recta. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente. El siguiente sería ángulos opuestos por el vértice. Aquí tenemos el concepto, dice que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno de ellos son semirrectas opuestas a los lados del otro ángulo. Dicho de otra forma, son opuestos por el vértice cuando son congruentes, es decir, cuando tienen la misma medida, pero su apertura es en sentido contrario. Vamos a la plataforma GeoGebra y vamos a construir ejemplos de ángulos opuestos por el vértice.
En esta ocasión vamos a usar otro procedimiento. En esta ocasión vamos, en vez de elegir la ventana que contiene los ángulos, voy a elegir esta, la tercera. Se despliega una lista de herramientas que puedo utilizar. Voy a utilizar el de línea recta. Coloco un punto acá y un punto acá, que sería la línea recta AB. Luego voy a utilizar el mismo elemento, voy a colocar por aquí AC y construyo la recta CD. Fíjense bien, aquí tengo dos rectas que se cortan en un punto al que le voy a llamar vértice. Es el punto que sostiene a ambos. Puedo cambiarle, puedo poner un punto más grueso, puedo cambiarle el color, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito que se note? Que dos ángulos que tienen el mismo vértice, pero su apertura es en sentido contrario. Por ejemplo, en sentido contrario, estos ángulos son congruentes. Voy a cambiar la opción. Vamos a ver si este me ayuda. Tengo este y tengo este. Este ángulo, al que puedo llamar beta, y este ángulo, al que puedo llamar lambda, son ángulos opuestos por el vértice. Debido a que tienen el mismo vértice, son congruentes, tienen la misma medida y su apertura es en sentido contrario. ¿De acuerdo? Aquí te puedo hacer un par de preguntitas. Por ejemplo, si a este le llamara alfa y a este le llamara, por ejemplo, tita, te preguntaría, ¿qué tipo de ángulos son alfa y lambda? Podría preguntarte, ¿son ángulos opuestos por el vértice el ángulo alfa y tita? Sé que tu respuesta es sí, porque ellos también tienen el mismo vértice y su apertura está en direcciones opuestas. Vamos a seguir. Vamos ahora a ver los ángulos complementarios. Dice que dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus grados es igual a 90 grados. Vamos a ver a qué se refiere. Volvemos a GeoGebra, limpiamos nuestra pizarra y construimos los ejemplos que nos permitan ver justo lo que dice nuestro concepto. Dos ángulos son congruentes cuando la suma de estos es igual a 90 grados. Vamos a construir un ángulo. Podríamos decir un ángulo A, B, C, cuya medida es 36.87 grados, y podríamos crear un segundo ángulo CBD. Es esto. Vamos a colocarle los lados para que se pueda ver
Tenemos el lado inicial del ángulo ABC y el lado terminal. Tenemos también el lado inicial del ángulo CBD y el lado terminal. Fíjense bien, mi gente. Aquí tenemos dos ángulos que son complementarios. Uno que mide 53 grados, al que llamamos beta, y uno que mide 36,87. Es decir, ángulo alfa 36,87, ángulo beta 53,13. Lo que sucede con esto es que la suma de estos dos ángulos es igual a 90 grados. Si jugamos con el extremo del segmento BC, vamos a ver cómo cambian los valores, pero siempre, sin importar dónde me detenga, siempre la suma de los ángulos alfa y beta va a ser igual a 90 grados. Miren lo que sucedería si yo llevo el extremo de C hasta donde está D. La suma total es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿verdad? Volvemos para ver la última parte de la clasificación, que serían ángulos suplementarios. Dice que dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus grados es igual a 180 grados. Es prácticamente lo mismo que acabamos de ver, pero en vez de que la suma me dé 90 grados, va a ser 180 grados. Fíjense en esto. Vamos a mover el extremo final del segmento BD. Y ahora sabemos que desde el lado inicial, que es el segmento AB, hasta el lado terminal, que es el segmento BD, hay 180 grados, ¿sí o no? Pero vemos que hay dos ángulos adyacentes o que forman un par lineal. Estamos notando que el ángulo alfa mide 48 grados, punto 6, y el ángulo beta mide 131,24. Si yo volviera a jugar con el segmento BC, cambiando los valores, fíjense cómo van variando sus valores, y no importa dónde me detenga, al sumar 135 grados más 44,85, voy a tener 180 grados redondeado, ¿verdad? Y aquí estaríamos, por ejemplo, si me detengo justo en el centro, voy a tener 90 grados de ambos lados. ¿De acuerdo? Aquí en la posición del punto D, exacto, 90 grados de ambos lados. Si me paro acá, cuando sume 115,8 más 64,2, volverá a ser igual a 180 grados. Bueno, mi gente, espero que haya sido de su agrado el complemento o la segunda parte de nuestro tutorial, de nuestra serie de videos dedicada a los ángulos. Contamos con sus comentarios, sus preguntas, si algo no entendieron. Y no te pierdas la tercera parte. En la tercera parte de esta serie de videos vamos a estar viendo la clasificación de los ángulos cuando dos rectas paralelas son cortadas por una línea secante en puntos distintos. Será sumamente interesante, no te lo puedes perder, y contamos con tu colaboración de siempre. No te olvides de suscribirte y tomar en cuenta los canales de apoyo que nos asisten en nuestro trabajo. Feliz resto
del día, de la noche, dependiendo de dónde te encuentres. Bye.